Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. La palabra del Señor en Isaías 41:10 nos deja una promesa que es fiel para nuestras vidas. Dice de la siguiente manera: así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Eres mi fuerza y mi poder, el gran tesoro que busqué. Eres mi todo, Dios. Perla de precio sin igual,
buenas noches, estimados hermanos. Nuevamente llegamos hasta su casa para poder explanar la palabra del Señor, para poder meditar en ella, inquirir en ella y ver qué el Señor nos dice en esta noche. En esta noche vamos a orar y vamos a suplicar su bendición y su asistencia a través del poder de su Espíritu Santo. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta noche, muchas gracias por darnos la oportunidad de poder meditar sobre tu palabra y de poder inquirir en ella para sacarle provecho. Que vivamos esta palabra que escuchamos y que seas tú glorificado en todo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Esta noche vamos a meditar sobre la palabra en relación a lo que nos dice la necesidad de orar por todos los hombres y también el tema sobre la unidad en el pueblo cristiano. Vamos a ir a Timoteo en el capítulo 2 y en el versículo 1. La palabra del Señor nos dice en 1 Timoteo capítulo 2 y versículo 1. Exhorto ante todos que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Vemos aquí que es una exhortación la que el apóstol Pablo hace. La palabra del Señor nos dice que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Es decir, esto es muy importante, es una prioridad, es algo que nosotros debemos de ver con mucha importancia delante de los ojos del Señor. Recordemos que Él vino y murió por todos los hombres. Entonces aquí lo que vemos es que Él nos exhorta a que se hagan rogativas oraciones. Es decir, llevar a todos aquellos que no conocen al Señor, de poder presentarlos y clamar por ellos, por todas las naciones. Es decir, la iglesia debe de hacer intercesión por todos los hombres. Recordemos que la palabra del Señor nos dice en Marcos en el capítulo 16, versículo 15 y 16, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La palabra del Señor Jesús aquí ya también lo registra, que es necesario que el evangelio sea predicado a toda criatura. Entonces es una labor importante que el pueblo del Señor tiene que hacer, presentarse delante de Él, clamar para que Él sea propicio y que podamos difundir su palabra, llegar a aquellos lugares para poder decirles a los hombres que hay un evangelio que puede cambiar y que puede transformar sus vidas. Regresando con el versículo que leímos al inicio, vemos que dice que se hagan rogativas, es decir, son súplicas, que son necesidades específicas, necesidades concretas en las que sabemos que solo el Señor puede ayudarnos. Recordemos que es su obra y que debemos de estar bien metidos para poder realizar este trabajo. Estas oraciones, por supuesto, las debemos de hacer unidos, las debemos de hacer en conjunto, las debemos de hacer unánimes como también su palabra lo establece. Debemos de pedir al Señor que los hombres conozcan el camino de salvación, que conozcan el deseo divino que el hombre debe de ser alcanzado para salvación. Recordemos que una vez tenemos la oportunidad de poder confesar al Señor como nuestro Salvador, prácticamente hemos sido salvos. Sin embargo, es algo que es tan difícil para el ser humano entenderlo y comprenderlo porque
ya hemos caminado, ustedes han visto tan difícil y tan duro es nuestro corazón cuando se nos habla del Evangelio. A muchos nos han hablado y realmente pusimos mucho tropiezo, pusimos muchos altos para poder deshacernos hasta en algún momento por escuchar aquella palabra que nos llevaba al camino de salvación. Hoy en día no es diferente, hoy en día también hay mucha gente que no quiere escuchar absolutamente nada del Señor. Pero el trabajo de la iglesia, el trabajo del pueblo debe de ser de aquí, como dice la palabra del Señor, que nosotros debemos de clamar por todos ellos. La oración es intercesión también por los gobernantes, por las autoridades que están establecidas en una nación y que necesita también tener esa intercesión de parte nuestra para poder vivir un poco en paz, como dice el siguiente versículo. Primera Timoteo capítulo 2 y versículo 2 nos dice: por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Esto no es nuevo, esto es algo que debemos de practicarlo, debemos de poner a nuestras autoridades delante del Señor, porque la palabra dice que debemos de orar por los que se encuentran dirigiendo los diferentes países, por aquellos que están en eminencia, y la razón es para que vivamos quieta y reposadamente. La intercesión del Señor, que debemos de hacer ante el Señor, es algo que le debemos de dar importancia, como Pablo ya se lo dijo a Timoteo. Él nos exhorta a que nosotros podamos llevar esto a una realidad. Recordemos que en el tiempo que Pablo exhortó a Timoteo a que se hicieran rogativas, fueron tiempos difíciles porque había persecución para los cristianos, aquellos que habían confesado al Señor, aquellos que le habían conocido a través de la prédica de los apóstoles. Ellos habían seguido la enseñanza a través de los apóstoles, pero había persecución. Sin embargo, lejos de esto, Pablo exhorta a que se hagan rogativas, es decir, nosotros debemos de orar por todos los hombres y por aquellos que se encuentran también en esta ocasión, que si los pudiéramos ver enemigos del Evangelio. Debemos de orar, debemos de clamar por ellos, debemos de clamar por nuestros gobernantes para que tomen las mejores decisiones. Sabemos que a nuestros ojos no es posible que ellos pudieran llevar a cabo buenas acciones para la población. Sin embargo, nuestro deber es clamar al Señor y poner a nuestras autoridades delante de Él. Aún en aquellos momentos difíciles para los que estaban viviendo los discípulos del Señor, cuando Nerón quemó a Roma, los creyentes eran perseguidos por la fe. Entonces se hace necesario suplicar, en este caso, por nuestros enemigos. Ellos oraron por aquellos gobernantes, ellos gimieron por ellos para que aquella tranquilidad que anhelaban pudiesen vivir un poco en paz. Hoy también nosotros lo debemos de hacer. La iglesia aún se encuentra aquí porque es la luz para llevar el mensaje de salvación. Entonces debemos de dejar claro bien este punto, que la insistencia de orar por el pueblo que no conoce al Señor es algo que debemos de poner en nuestro listado de peticiones y orar no solo por nuestro país, orar por aquellos países que se resisten a que el Evangelio sea predicado. Nosotros debemos de clamar al Señor, debemos de poner a todo el mundo delante de Él para que ese corazón duro pueda ser sensible a la predicación de la palabra del Señor. Gracias a Dios, hoy esta palabra llega a muchos lugares a consolar a aquellos que están pasando momentos de dificultad, tribulaciones, porque ese es el objetivo del Evangelio.
el objetivo del Evangelio es llevar las buenas nuevas, llevar esperanza a aquel que no la tiene, poder escudriñar esta palabra donde nosotros encontramos esas palabras de aliento de parte del Señor y que nosotros verdaderamente podemos encontrar una palabra de consolación para aquellas aflicciones que aún el mundo está pasando. Hoy estamos viviendo un tiempo bastante difícil. Hoy el pueblo que no conoce al Señor necesita de nosotros, necesita que nosotros pongamos esas necesidades delante del Señor y que nosotros también podamos clamar para que ese Evangelio pueda llegar a aquellos que no le conocen. Verdaderamente el Evangelio ha consolado nuestros corazones, el Evangelio ha llevado paz a muchos corazones en los momentos difíciles que están pasando por una tribulación, por aquellos que tienen problemas en sus matrimonios, por aquellos que se les acaba de morir un ser querido y que se encuentran muy sensibles en sus aflicciones. Pero ¿el remedio cuál es? El remedio es Jesucristo para poder consolar esas vidas. Y únicamente podemos llegar a través de la predicación de la palabra por estos medios. Pero debemos de orar, debemos de clamar al Señor para que Él prepare esos corazones, para que esa dureza del ser humano pueda ser sensible a esta palabra. Que esa palabra, como dijo también el apóstol Pablo, que en el momento que él hablara, pudiera hablar con denuedo. La oración es tan importante en la vida del creyente para poder llevar las distintas necesidades y peticiones delante del Señor, para podernos acercar nosotros ante el trono celestial y poner estas peticiones. Entonces vemos qué tan importante es la oración en cuanto a clamar, a orar, a gemir por ese pueblo que no conoce al Señor. Sin embargo, sabemos que lo hacemos, sabemos que oramos por ellos, pero debemos de aumentar nuestra oración a favor de ellos porque los tiempos son malos. Pasando al siguiente punto, quisiéramos hablar sobre la necesidad de orar por el pueblo creyente, por aquel pueblo que ha conocido al Señor y que nosotros en muchas ocasiones hemos escuchado prédicas sobre la oración, hemos predicado sobre lo importante que el Señor hacía al estar aquí en esta tierra, como era el orar, buscar la dirección del Padre. Es necesario que nosotros oremos. Pero, sin embargo, debemos de ver las prioridades como iglesia del Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor. Debemos de mantener la unidad, debemos de orar por la familia, debemos de mantener la comunión y por supuesto hoy en día escuchamos a través de la radio y a través de YouTube el mensaje de la palabra, pero a donde me quiero referir es que hay mucha necesidad dentro del pueblo del Señor y que también si oramos por aquellos que no le conocen, también nosotros debemos de orar por nosotros mismos. Nosotros debemos de poner delante del Señor todas esas rogativas, todas esas necesidades que hay hoy en el pueblo. Por supuesto, la unidad de la iglesia debe de ser en todo el mundo. El momento de reflejar lo que la palabra dice en relación a que nosotros debemos de preocuparnos los unos por los otros, lo leemos en 1 Corintios en el capítulo 12, del versículo 25 al 27. La palabra del Señor nos dice: para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Aquí la palabra del Señor Jesús nos dice que somos miembros y que nos debemos de preocupar los unos por los otros. Todos nos preocupamos
para poder vestir este cuerpo, para poder preocuparnos de algún dolor que tengamos en nuestro cuerpo. Pero ese es el ejemplo que el Señor pone y que nosotros debemos de ver que sea una realidad en nuestra vida. Hoy en día vemos tantas aflicciones, necesidades y que el pueblo del Señor necesita de nuestro apoyo. Que el pueblo del Señor Jesús pueda recibir algo que sea no únicamente que el Señor te bendiga. La palabra del Señor Jesús nos habla que no necesariamente una palmadita o un Dios te bendiga llenará aquellas necesidades. Aquí la preocupación va más allá de únicamente palabras simples y sencillas. La bendición del Señor tiene que ir de parte de nosotros también, acompañadas de aquella preocupación que nosotros podamos sentir esa necesidad juntamente con ellos. Que nosotros podamos abrazar a nuestro hermano y orar con él, de poder entender y conocer esa aflicción que está pasando, que sea parte de nosotros también. Entonces, cuando la palabra del Señor nos dice en Juan, en el capítulo 17 del versículo 9 al 11, porque yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo. Mas estos están en el mundo, y yo voy al Padre. Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. El Padre y el Hijo nos dan un ejemplo de unidad. El Señor Jesucristo siempre estuvo dispuesto a hacer lo que al Señor le agradaba, lo que le agradaba al Padre. Es decir, aquí nosotros vemos que la palabra del Señor nos dice que sean uno así como nosotros. Verdaderamente debe de existir una relación, una comunión, debe de haber una comunicación con nuestros hermanos para saber hoy en día las aflicciones que hay en nuestra congregación. Debemos de poner nuestra vida en rescate de aquellos que están pasando momentos difíciles. El Señor ora ante el Padre, ora por sus discípulos, pero también ora precisamente por la unidad. El Señor habla de unidad y pone ejemplo de Él y el Padre. Entonces, la unidad es algo que el Señor nos habla en su palabra, no una vez, sino que nos habla varias veces. Entonces, nosotros debemos de aprender esto de parte del Señor, pero aparte de aprenderlo, debemos de ponerlo en práctica. La palabra del Señor nos sigue diciendo en el libro de Efesios, en el capítulo 4, del versículo 4 al 6. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. La palabra del Señor es clara. La iglesia es una, porque en el Señor somos un cuerpo, somos un espíritu, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. La palabra del Señor es muy clara y las características que podemos ver aquí en la unidad del cristiano son la humildad, la mansedumbre, la paciencia y llevándonos bien unos con otros. Esto únicamente lo vamos a poder hacer todos aquellos que estamos en Cristo el Señor. Que Él ponga el querer como el hacer en nosotros.
Nosotros debemos de disponer nuestra voluntad, de poder asistir a aquellas necesidades que nosotros veamos, aquellas necesidades que hay en estos momentos que nuestros hermanos están pasando diferentes aflicciones. Escuchamos que algunos están infectados de COVID. Escuchamos que algunos están pasando algunas necesidades que no tienen trabajo. Pero no solo debemos de escuchar, debemos de accionar y de poder asistirles en sus diferentes necesidades para que como somos un cuerpo y que si nosotros estamos conscientes de la necesidad que están pasando nuestros hermanos, también nosotros podamos asistirles y llevarles algo. Todos los verdaderos creyentes estamos unidos a Cristo. En cualquier lugar donde nos encontremos, sabemos que la unidad es muy importante y escuchamos en todos los lugares, ya sea en el trabajo, en la universidad, en la familia, que es fundamental la unidad, que debemos de trabajar en equipo. Lo escuchamos por todos lados que debe de practicarse, pero no siempre se lleva a cabo. Todos necesitamos de los demás. Nos tenemos que apoyar para lograr y ver aquellos objetivos que se cumplan. Si un hermano está pasando una necesidad, debemos de acudir. Debemos de hacer oraciones, pero también debemos de llevar aquello que necesitan, auxiliarles, apoyarles. Nosotros hoy en día hemos visto tanta necesidad que hay cuando el pueblo del Señor está pasando aflicciones muy difíciles y no necesariamente solo que estén pasando una contaminación en relación a COVID. Están pasando también necesidades de alguna enfermedad, de alguna situación difícil, de algún diagnóstico en su cuerpo que necesitan el apoyo. Ahí es donde verdaderamente se ve si lo que hemos aprendido de la palabra del Señor lo ponemos en práctica o no. Hoy en día son muy similares las necesidades que hay en todo el mundo de poder apoyar, de podernos amarnos, pero no únicamente decirnos Dios te bendiga, sino de despojarnos también de algo de nuestra bolsa y de poder apoyar al pueblo del Señor. La palabra del Señor nos dice que todos necesitamos de los demás. Nos tenemos que apoyar los unos a los otros. La palabra del Señor también nos habla en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 4 del versículo 9 y 10, y podemos leer: mejor son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Porque si cayere el uno, uno lo levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. La palabra del Señor nos dice que son dos mejor que uno. Y cordón de 3 dobleces no se rompe. Aquí nosotros vemos que la unidad debe de prevalecer en nosotros como creyentes. La unidad en el cuerpo de Cristo es algo importante que el Señor nos dice en un libro, en otro libro, y constantemente está viendo que existe entre nosotros una relación de comunión, una relación en donde nosotros podamos profundizar el verdadero amor, que es lo que el Señor busca en nuestras vidas. Debemos de aprender a convivir juntos en armonía, buscando la unidad. Recordemos que todos somos diferentes, que todos tenemos nuestro carácter diferente, pero con la ayuda del Señor podemos sobrepasar esos términos. Pero lo que tenemos en común es algo que es maravilloso y es el Señor. Él hace la diferencia. Podemos poner cualquier pretexto, yo soy de esta manera, yo tengo mi carácter, pero si conocemos al Señor,
Él es lo que nosotros tenemos en común y que debemos de dejarnos guiar por Él y de poner esta palabra en práctica para poder socorrernos los unos a los otros. Debe haber en nosotros el querer como el hacer para lograr ese objetivo del Señor, estar unidos. Si estamos en paz, aprenderemos a vivir en armonía. Si nos soportamos los unos a los otros, los objetivos se cumplirán. En este caso, apoyar al que está pasando la prueba, la aflicción. Primera Pedro en el capítulo 3 y el versículo 8 nos dice lo siguiente: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. La palabra del Señor es muy clara en cuanto a apoyarnos, en cuanto a vivir una unidad. Y nosotros debemos de realizarlo, debemos de vivirlo y debemos de estar atentos a las necesidades de nuestros hermanos. La palabra del Señor nos sigue exhortando y nos dice en el capítulo 12 del libro de Romanos, del versículo 12 al 16, lo siguiente: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. La oración, realmente vemos aquí que debemos de ser constantes. En el versículo 12 nos habla de que debemos de ser constantes en la oración. Si bien es cierto, la tribulación de algunos es más que otros, debemos de estar atentos para poder sobrellevar estas cargas los unos con los otros. Cuando una carga es muy pesada, escuchar a alguien es bastante alivio. Ponerle atención, orar por ella. Sin embargo, hay casos en los cuales también debemos de acudir presencialmente para poder llevarles algo. Entonces, debemos de poner en práctica lo que la palabra del Señor nos enseña. Debemos de ser amigables, debemos de ser humildes, sencillos y vivir esta palabra que el Señor nos expone en esta noche. Sabemos que el pueblo del Señor está pasando dificultades, pero debemos de orar por a todos aquellos que están padeciendo de contagio de COVID. Pero en estos momentos también debemos de clamar al Señor por nuestra hermana Virginia de Rustrián, nuestra hermana Vicky, esposa de nuestro hermano Edward, por la cual debemos de orar, de clamar y, por qué no, también debemos de ayunar. Cuando la necesidad se arrecia, es exactamente donde debemos de poner nuestra vida también por aquellos que están pasando alguna necesidad, alguna aflicción. Entonces el Señor nos habla que debemos de buscar a aquellos hermanos para poder extenderles nuestras manos en cuanto a un consejo, en cuanto a una oración, en cuanto a algo que ellos necesiten de parte nuestra. Se hace necesario que nosotros estemos en unidad en estos momentos. Nosotros debemos de vivir el Evangelio y de poder expresar esas buenas nuevas. En esta noche yo únicamente quisiera dejar hasta aquí, pero a continuación vienen unos testimonios donde nosotros veremos de parte de nuestros hermanos lo importante de orar y de estar en comunión y de clamar por ellos. Padre, en el nombre del Señor Jesús, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por el consejo. Oramos, Señor, que los testimonios que vienen a continuación, seas tú el que obre de una manera especial en los corazones y que tú hagas saber
que es necesario estar en comunión los unos con los otros. En el nombre del Señor Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Muy buenos días, amados hermanos. Nosotros somos los esposos García Mota, Daniel García y Alma Mota, mi amada esposa. Primero queremos darle gracias a nuestro Padre Celestial porque de verdad pudimos ver ahí la mano del Señor mientras pasamos esta etapa dura del COVID. Es algo difícil, de verdad, pero el Señor sabe y conoce nuestra situación. Él no es ajeno de ninguna manera de sus hijos. Y glorificamos a Dios porque de verdad vimos la mano del Señor ahí guardándonos, dándonos salud, ministrándonos, que de verdad eso es lo más importante, sentir que el Señor está con uno. De verdad, porque a veces solamente decimos las cosas como regularmente se dice de la boca para afuera nada más, pero no lo entendemos hasta que de verdad vivimos una situación difícil. Yo siempre he creído que aprendemos más de las situaciones difíciles que de las cosas que nos pasan muy buenas, aunque siempre son muy buenas, siempre está el tema de poder entender que Dios siempre tiene un propósito. Además, nosotros como pueblo del Señor o como hijos del Señor, tenemos una diferencia, hay algo diferente dentro de pasar estas situaciones, y algo muy importante es, primero, que el Señor tiene control de toda situación, y segundo, que todas las cosas son para bien para quienes amamos al Señor, ¿verdad? Es importante tener en cuenta que aún en nuestros momentos más difíciles, el Señor está allí y que nos respalda, además de la presencia del Señor y de su poder en nuestras vidas, nos respalda un pueblo grandísimo que está en naciones a través de la oración. Cómo las oraciones influencian en esos momentos en donde estamos pasando una tribulación y realmente tal vez estamos sin fuerzas y necesitamos ese apoyo. Tal vez nosotros no lo podemos ver, pero hay una fuerza grande y es ese pueblo de oración que también nos acompaña durante esos momentos. Yo creo que eso es una de las claves, lo que nos diferencia como hijos de Dios que somos, y es el poder del Señor en nuestras vidas. El Señor tiene el control y el Señor nos guarda de todo. A pesar de que nosotros vamos a estar viendo una situación dura, todo está bajo su control. Y ese pueblo que nos respalda a través de su oración es también la clave, es la diferencia que tenemos nosotros como hijos del Señor. Y aunque estemos pasando una tribulación, realmente nosotros pasamos esta enfermedad como familia. Pablito, el pequeño, se nos enfermó también, y realmente tal vez en esos momentos había una tensión, había un decaimiento en nuestros ánimos, porque realmente tal vez cuando personalmente estamos sufriendo decimos, bueno, en el nombre del Señor yo puedo, pero cuando vemos a la familia sufrir es un poco más doloroso porque nos sentimos imposibilitados. Pero esa fuerza que el Señor nos da a través de sus oraciones, hermanos, a través de ese pueblo que está orando, tanto por medio de la radio, esos hermanos preciosos que por medio de mensajes y llamadas también nos dan esa fortaleza. Y esa es la diferencia, hermano. Si usted está pasando una tribulación, si usted está pasando por esta enfermedad que realmente viene a atacar al mundo y que muchas veces creemos que no nos va a tocar, no se preocupe, porque el Señor tiene todo en control, porque Él es nuestra fortaleza y porque además está ese pueblo detrás de nosotros orando, está clamando, y así como dice su palabra, clama a mí, yo te responderé. Tal vez nosotros en esa tribulación no lo vemos, pero atrás de nosotros está ese pueblo, esa oración que nos fortalece, y hoy nosotros tenemos la gran fortaleza, tenemos la facilidad de orar y saber que el Señor nos escucha, y hoy podemos decir, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Amén. Hasta aquí el Señor nos guardó, y tenemos el gozo y estamos muy agradecidos con el Señor porque sabemos que su presencia va con nosotros en todo momento, hermanos. Amén.
El capítulo 8 y versículo 28 de Romanos dice el título más que vencedores. Confiemos en Él, hermanos. Como bien decía mi amada esposa, no estamos solos. El Señor está con nosotros y no pasan las cosas por casualidad. En lo personal a mí le doy gracias al Señor porque a pesar de esos pensamientos que vienen como ser humano de llevar uno esa gran carga, de decir, en mi caso, yo llevé el mal a mi familia, yo debo de llevar el bien a mi familia, proteger a mi familia y les llevé algo. Pero realmente después me puse a pensar, no, las cosas ayudan para bien. Y es el Señor el que nos da la fortaleza y indudablemente sabemos que hay un pueblo que está detrás de nosotros. Y está el Señor ahí avalando esa oración por medio de su Santo Espíritu. Así que ánimo, mis hermanos, ánimo, porque de verdad el enemigo puede aprovechar esta situación, pero en nosotros está confiar en el Señor. Ahí es donde de verdad vamos a escuchar la voz del Señor y de ver con nuestros ojos, no solo de oídas, sino que nuestros ojos van a ver el poder del Señor Jesucristo en todas las cosas que vamos a vivir y en todo lo que vamos a pasar. No estamos solos, el Señor está con nosotros, hermanos. Reciban un saludo de parte de nosotros y de verdad somos una gran familia en Cristo Jesús. El Señor les bendiga. Amén. Hermanos, buenas tardes. Mi nombre es Mario Ishkoy. Soy anciano de la Iglesia Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor. Agradezco en esta tarde la oportunidad que se me da para testificar, así como otros hermanos han testificado, del proceso que han pasado en este problema que ya es mundial, que se llama COVID-19. Pues en mi caso, después de un año de que más de un año de que este virus estaba afectando ahí sí que a todo el mundo, pues a mí me tocó. Lo que puedo, de esto puedo sacar muchas enseñanzas. Uno, que obviamente es un problema que ya lo habíamos oído por todos los medios y oíamos que todo el mundo se contagiaba, pero a nosotros el Señor nos guardaba. Y llegó el momento en que finalmente nos contagiamos. ¿Dónde nos contagiamos? No puedo decirlo. Siempre tratamos de cuidarnos, de usar las mascarillas, de lavarnos las manos, de usar gel. Siempre nos cuidamos, pero al final nos tocó. Yo le digo a mi familia que mentalmente ya estaba listo. Cuando digo mentalmente, ya habíamos puesto en las manos del Señor, tenemos que salir a trabajar. En una de esas nos podía tocar, total que no nos tocó. Cuando ya estaba listo mentalmente, pues mentalmente no, se puede decir que no me impactó como puede ser que haya impactado a otros hermanos. Hablamos con otros hermanos, entre ellos el hermano Miamín, y con él concluíamos que es una enfermedad que, quizá como todas, pero más esta, afecta a la mente del ser humano. Cuando ya finalmente me dieron el certificado que era positivo, pues había que confinarnos. Y ahí lo que hice fue quizá lo que muchos hermanos han hecho, y era, bueno, Señor, ya nos tocó, ahora estamos en tus manos. Pusimos en conocimiento de toda la iglesia, y lo bueno fue que en el chat que tenemos de la iglesia recibimos comunicación de hermanos dándonos ánimo, dándonos fuerzas, y algo que nosotros sentíamos era de que la oración del pueblo del Señor estaba presente ahí. O sea, humanamente teníamos que tomar los medicamentos que nos dieron. En mi caso fue casi que un testamento de medicina, como para actuar preventivamente ante lo que podía ser esa enfermedad. Y yo le doy las gracias al Señor, porque el Señor fue misericordioso conmigo, con mi hijo Pablo,
y conmigo, porque los síntomas fueron leves. Nuestros síntomas se mantuvieron también dentro de los rangos normales, pero lo que sí es que nosotros sentíamos la oración del pueblo del Señor, que es lo que tenemos que hacer como miembros del cuerpo de Cristo. Cuando a alguien le sucede algo, pues acuerparnos, y nosotros teníamos la oración de los hermanos. Incluso recuerdo que el hermano Miamín, a pesar de que él en este caso ha estado muy atareado, porque no solo fue mi caso, sino que hubieron otros casos de contagios, y él oraba por otros hermanos. En una de esas me llamaba y oró muchas veces por mí. Yo puedo decir que de toda mi familia, se puede decir que directamente fuimos afectados, mi hijo Pablo y yo, indirectamente mi esposa Silvia, y todos los demás hijos míos hasta aquí fueron guardados. Ya hoy, al día de hoy, 15 de agosto, pues ya están en proceso de vacunación, todos con una dosis. En nuestro caso todavía estamos pendientes, porque hay que tener cierto tiempo para ponerse la vacuna. Como conclusión a esto, yo lo que puedo sacar es que uno es que estamos en las manos del Señor, que el pueblo del Señor ora por nosotros. Quizás no lo sabemos al final de cuentas quién es el que ora por uno, pero yo sé que hay pueblo del Señor que está orando por uno y que oramos por los demás, porque este asunto no ha pasado. Tenemos que confiar en el Señor. Mucho se ha dicho con este virus, hay información y hay desinformación. Lo que tenemos que hacer nosotros como creyentes es sencillamente, uno, ponernos en la mano del Señor, y dos, leer nuestra Biblia. ¿Qué es lo que realmente dice la palabra del Señor? Cuando mencionaba al inicio de que hay mucha desinformación con respecto a este virus, hay desinformación de todo tipo, incluso y desinformación que no tiene ni base científica y menos base bíblica. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es, uno, ponernos en las manos del Señor; dos, leer la palabra, qué es lo que dice la palabra con respecto al virus. De entradita podría decir que sí, obviamente lo del COVID-19 es algo inusual. En los años que yo tengo, que no voy a decir cuántos años tengo, pero no paso de 100, nunca habíamos vivido algo semejante a esto. Se hablaba de que en 1916, cuando fue la gripe española, donde murieron millones de personas, pues fue el único tiempo donde la humanidad utilizaron mascarillas, y ahora nos tocó a nosotros. Obviamente es algo inusual, nunca lo habíamos vivido. Hay quienes dicen que este virus, su solución no está en este año ni el otro año, sino que va a pasar mucho tiempo, pero en medio de eso nosotros tenemos que ver la mano del Señor, confiar en Él, leer su palabra, qué es lo que dice la palabra, y también apoyarnos entre nosotros mismos como hermanos. Repito, doy gracias al Señor porque ha sido misericordioso con nosotros, como ha sido misericordioso con muchos hermanos, y hasta aquí Dios nos ha guardado. Hay otros hermanos pues que el Señor se los llevó, que también es el camino que todos llevamos. Hay un momento en que tenemos que irnos con Él, y hagamos lo que hagamos, seamos quienes seamos, tengamos lo que tengamos, nos vamos a tener que ir con Él. Lo único es que estemos preparados de irnos con Él. Ese es el todo de todo ser humano, debiera ser eso, y el todo del cristiano es confiar en el Señor, de que si Él ya quiere llevarnos, pues estamos listos para irnos con Él. En tanto no sea eso, pues seguir confiando en Él, seguir cuidándonos, de acuerdo a lo que dice Proverbios 22:3, dice que el prudente ve venir el peligro y se aparta. Entonces, hoy sabemos que corremos riesgos, entonces tenemos que cuidarnos, usar nuestras mascarillas y lavarnos las manos, utilizar los gels que tengamos que usar, o los desinfectantes, pero ante todo, confiar en el Señor. Así que, hermanos, muchas gracias por este tiempo, y espero que estas palabras también sean de fortaleza o consuelo, que nos lo oigan, como también hemos oído testimonio de otros hermanos, y ha sido de consuelo y fortaleza para nosotros. Dios les bendiga en esta tarde.
Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.